uno Poner una de buitres ahí. de los grandes logros de los últimos gobiernos, sobre todo del último gobierno, tiene que ver justamente, y así lo estuvo presentando, por ejemplo, la semana pasada el presidente de UTE, con el cambio de la matriz energética. Una matriz que ahora depende mucho más de energías renovables, sobre todo de la eólica. Y vamos a ver quién gana con esta nueva matriz energética en este informe, porque se habla de números, se habla de cuánto está ahorrando la UTE a partir de lo que fue justamente el cambio de la matriz energética. ¿Cuánto está ahorrando la UTE en abastecer de energía al país? En definitiva, que ese es su gran costo, es su principal razón de ser, digamos. Y vamos a ver cuánto gastaba UTE hace 4 años en abastecer a Uruguay y cuánto calcula que se va a gastar este año 2016. En el año 2012 fueron 1.134 millones de dólares. Fue un año de sequía, lo cual encarecía un poquito más tal vez los números, porque la generación hidráulica era un poco menor y había que recurrir a lo que ahora hay que recurrir menos, que es justamente el petróleo. Este año, 2016, va a ser casi la mitad, 500 millones de dólares menos lo que está gastando justamente UTE para abastecer de energía al país. 634 millones de dólares, estamos hablando de un 52% menos que lo que gastaba hace 4 años. Sin embargo, probablemente lo que muchos se preguntan es por qué esto no se ha trasladado a mi tarifa, que he pagado lo mismo, que ha subido, si bien subió por debajo de la inflación año a año, y que este año incluso subió por encima de la inflación. ¿Qué pasó con esos 500 millones de dólares? Bueno, hay básicamente 2 explicaciones. Por un lado, el fortalecimiento del dólar. UTE tiene muchas cuentas en dólares, el 50% prácticamente de sus gastos, y el dólar el año pasado se encareció mucho más que la inflación. Subió en el último año de 24 a 32 pesos, y eso se llevó parte de lo que es el ahorro de UTE, que tiene que pagar más justamente en dólares. Pero hay otra parte que UTE realmente la ha ahorrado. Pero ¿a dónde fue esa plata? No fue a las tarifas, como se había prometido, sino que fue a cubrir déficit, a cubrir otros gastos, a cubrir tal vez pérdidas de otras empresas públicas como ANCAP. En definitiva, a la gran caja del Estado, que es la de las rentas generales. Entonces podemos estar viendo que lo que se había prometido en la campaña electoral se cumplió en cuanto a cuáles iban a ser los resultados del cambio de matriz energética, pero no en lo que se había anunciado que se iba a trasladar a las tarifas. Había dicho Ramón Méndez en su momento, ex director nacional de energía, en las próximas semanas o meses, como máximo meses, vamos a tener genuinas reducciones de las tarifas. Esto lo dijo en mayo del año 2014. Nunca llegó a haber reducciones genuinas de las tarifas. Perdón, hubo una de 5% en octubre de ese mismo año 2014, pero ello ya se corrigió a fin de ese mismo año. Y también, en plena campaña electoral, octubre del año 2014, el entonces ministro de Industria y Energía, Roberto Kramerman, decía que el Ministerio de Industria estimaba que las tarifas eléctricas iban a ir bajando hasta 20% para fines de 2015. Ahí se dio la primera baja de ese 5% y faltaban otras 3 bajas de otro 5%, pero esas bajas nunca se dieron y lo que hubo fue subas, una suba moderada a fin de ese año, pero después una suba mucho más fuerte, que es esta que vemos reflejada ahora, 9,85% a principios de este año 2016, cuando la inflación del año pasado, 2015, había sido 9,44%. Esto es una gran excepción a lo que había sido la regla en los últimos años, donde las tarifas públicas y en particular la eléctrica subía por debajo de lo que era la inflación, pero en este caso, y no producto de la situación de UTE, sino producto de lo que es la situación general de la economía y de las cuentas públicas, es que se decide una suba de tarifas mayor. ¿Qué responden las autoridades por este incumplimiento, digamos, de lo que fue la promesa? Por un lado, que la tarifa bajó en relación a la inflación, al IPC, 16% en este periodo de 4 años. En relación a los salarios, bajó 31%, ahí es IMS, no IMC, pero bueno, es un detalle. Así que en ese sentido hay una rebaja. Y después hay un reconocimiento de las autoridades del gobierno, lo hacía el propio director de la OPP este fin de semana, de que efectivamente hay una etapa nueva de la economía donde de una fase de inversión de las empresas públicas se está intentando pasar a una fase de que vuelvan a aportar a rentas generales y de alguna manera se retribuya lo que fue la inversión en los últimos años. Lo que pasa es que la inversión de UTE está dando muy buenos resultados, mientras que en otros casos las inversiones, como la que en su momento
hizo ANCAP todavía no han sido tan redituables. Anda viniendo. Ahí va. Sí, la pregunta, Juan Miguel, que claro, el resto que te miramos, decimos, bueno, yo vivo como un vampiro, prendo 2 bombillas bajo consumo y pago 1.500 pesos de UTE. Sí, la verdad que hay un par de señales que no son del todo buenas para la ciudadanía. Es bueno que seamos todos parte de este cambio de Maastricht, que hace sobre todo además muy bien al medio ambiente, pero sentir que además, como es la realidad, es mejor en cuanto a el costo de producción. Entonces sentir que este cambio es bueno para todos. Lo mismo que pasó con el cambio de hora. Señales de que efectivamente lo que es la eficiencia energética como meta es una cuestión de todos y no solamente para que el Estado recaude más, como pasa en este caso con la tarifa de UTE. Gracias, Juan Miguel. Vamos a recibir ahora a nuestro invitado. Ha polemizado sobre